Buenas tardes. Después de los 2 o 3 minutos de cortesía que siempre tenemos para los que por cualquier incidente se hayan podido retrasar, creo que ya estamos en condiciones de poder empezar una nueva reunión del Foro Sensus Communis. Antes de comenzar con la sesión, quería hacer referencia a 2 cuestiones o a una cuestión que no tiene que ver con lo que es el objeto de la reunión del día de hoy. El Foro Sensus Communis, como sabéis, los que habitualmente o con mayor o menor periodicidad habéis asistido, se viene celebrando aquí en el Ateneo desde el año 2013, si no recuerdo mal. Y desde entonces hemos hecho muchísimas reuniones sobre muchísimos temas de actualidad, etc. Bien, después del tiempo, uno se acaba cansando, pierde ciertas ilusiones y creo que ha llegado ya el momento de que me marche de este tipo de reuniones, aunque afortunadamente tenemos la continuidad asegurada con la presencia de un catedrático de Derecho, de Historia del Derecho y de Instituciones Políticas que ha venido en muchas ocasiones ya aquí a este tipo de reuniones, que es el catedrático don Aniceto Masferrer, que es una persona realmente versada, que tiene muchísimos contactos y que nos ofrecerá una serie de temas que indudablemente nos ilustrará y nos servirá para seguir incrementando nuestros conocimientos. Dicho esto, pasamos ya a la reunión en el día de hoy. Hoy tenemos una de esas reuniones del Foro Sensus Communis que podríamos calificar de excepcionales por la calidad o categoría de la persona, o mejor decir, el personaje que nos acompaña en el día de hoy. Se trata del teniente general don Fernando García Vaquero Pradal, que es teniente general jefe del cuartel general de la OTAN en España, en Bétera, o más exactamente, porque claro, esto tiene unas denominaciones tan precisas que es necesario anotarlo y memorizarlo, del cuartel general terrestre de alta disponibilidad de la OTAN en España, Bétera, Valencia, y que nos va a ilustrar sobre el tema elegido, cuyo título es La OTAN, España y el futuro. Una breve reseña sobre los aspectos personales y profesionales de nuestro invitado es que nació en Madrid en el año 1961, ingresó en la Academia de Zaragoza en 1979 y en 1984 se graduó como teniente de artillería de la 39 promoción, o 39ª, promoción. El general García Vaquero Pradal ha mandado el 2º Grupo de Artillería de la Legión y el Regimiento de Artillería de Campaña número 20 de la entonces Brigada de Caballería Castillejos II. Su carrera ha estado relacionada con unidades de montaña, legión y caballería. Su experiencia en destinos de Estado Mayor incluye puestos a nivel brigada, división, Estado Mayor del Ejército y Estado Mayor conjunto. En enero de 2015 y enero de 2017 fue designado jefe de operaciones de Bétera, de ese cuartel general terrestre de alta disponibilidad en Bétera, y desde enero de 2017 desempeña el cargo de jefe de planes de ese cuartel general terrestre de alta disponibilidad de la OTAN en España. En marzo de 2017 fue ascendido a general de división y nombrado asesor del general jefe del cuartel general de alta disponibilidad en Bétera, y el 4 de mayo de 2018 es nombrado jefe del Estado Mayor del cuartel general terrestre de alta disponibilidad y jefe del Estado Mayor del cuartel general del Cuerpo de Ejército de Despliegue Rápido de la OTAN. El 20 de diciembre de 2019 asciende a teniente general y es nombrado jefe del cuartel general terrestre de alta disponibilidad. Ha participado en diferentes misiones en el extranjero, 2 en Bosnia y Herzegovina, con la OTAN, SFOR, y con la Unión Europea, EUFOR, una en Afganistán con ISAF. El teniente general García Vaquero Pradal
Ha completado el máster universitario Paz, Seguridad y Defensa en el Instituto o por el Instituto General Gutiérrez Mellado y ha participado en diferentes cursos relacionados con asuntos internacionales y con la seguridad y defensa. Durante su carrera ha sido recompensado con diferentes condecoraciones nacionales e internacionales. El teniente general García Vaquero Pradal habla inglés y francés de forma fluida, está casado con Elena y tiene un hijo y una hija. Creo que esta breve reseña nos permite ya conocer los perfiles más salientes de su personalidad profesional y humana, y creo que el tema elegido para hoy pues, nos va a permitir tener un conocimiento más cabal, más profundo de lo que la OTAN significa en España y en el mundo en general, y creo que saldremos todos muy enriquecidos. Y ya sin más, le dejo la palabra, yo me bajaré ahí abajo y con posterioridad, una vez haya terminado, podremos iniciar un debate y podréis formular, como siempre, las preguntas que estiméis oportunas y él buenamente dará respuesta a esas cuestiones que formuléis. Adelante. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la presentación. A mí las presentaciones la verdad es que no me gustan nada porque, bueno, hay que conocer a las personas según los hechos y no... En fin. Bueno, dicho esto, muchas gracias al foro por haber invitado aquí a poder dar una conferencia en unos momentos en que, como todos ustedes saben, pues la OTAN está de algún modo de rabiosa actualidad, ¿no? Está ahora mismo terminando la cumbre en Madrid, la cumbre de la OTAN en Madrid, y ha dado a luz a una serie de resultados que son importantes, ¿eh? Yo les quería a ustedes plantear de entrada esta agenda o estos temas que quisiera tocar. Lo primero sería unas ciertas consideraciones sobre lo que es la OTAN. Se habla mucho, se escribe mucho, pero realmente a mí me gusta insistir en una serie de puntos que son esenciales para entender lo que es la naturaleza de la OTAN, a lo largo de su historia y para entender luego el futuro. Los principales aspectos del nuevo concepto estratégico, que habrán ustedes oído hablar en la prensa, en la televisión. ¿Qué es eso del concepto estratégico? Para continuar después a analizar el papel de España en la OTAN y concretamente una breve descripción del cuartel general que tengo el honor de mandar. Y luego una serie de pinceladas sobre el futuro, no ya de la OTAN, que también, sino lo que es en sí el futuro que tenemos que tener en la cabeza con vistas a lo que puede pasar para generaciones futuras. Bueno. Primera reflexión, y es lo que yo a ustedes de alguna manera ya les planteo. Para mí en este tipo de presentaciones es muy importante el coloquio. Sin el coloquio, la charla no es enriquecedora. Realmente en el coloquio es donde se aprende más. El ponente, en este caso soy yo, es capaz de contestar muchas veces lo que sabe y muchas veces, en mi caso, lo que no sabe. O sea, que yo lo que sepa se lo diré, lo que no sepa pues diré, pues no lo sé. Pero de alguna manera me gustaría ser transparente, ¿no? Esas son las preguntas que uno se plantea. ¿Cómo percibimos a esta organización internacional que es la OTAN, ¿no? Realmente, hasta que ha pasado lo de Ucrania, pues la OTAN decían que estaba en muerte cerebral, ¿eh? Ahora ya no. Si ustedes se sienten más seguros con ellos, con esa organización o sin ella, ¿eh? Y realmente la balanza, ¿qué da España a la OTAN y qué da la OTAN a España? He puesto a la derecha la pirámide de Maslow, muchas gracias. La pirámide de Maslow, porque la pirámide de Maslow, que es la que establece la escala de necesidades de un ser humano, si ustedes ven en la escala número 1, se ve claramente que esas necesidades, se ve al fondo, ¿no? Se ve al fondo. Las necesidades fisiológicas o básicas están todas cubiertas. El ascensor funciona, hay luz en esta sala, anda, me han puesto agua, ¿eh? Y eso está cubierto. Pero qué casualidad. Una de las derivadas del conflicto de Ucrania, por ejemplo, es una crisis alimentaria que se avecina, que es de un tamaño brutal. Brutal, y ojo, por favor, no quiero ser tremendista, no quiero ser exagerado, nada. Simplemente yo les doy unas pinceladas para que luego ustedes lo vean. Pero a lo mejor vamos a empezar, o van a empezar a carecer de pan, el pan, que a lo mejor aquí no tomamos por prescripción métrica, pero es que en otros países, por ejemplo en Norte de África, es la dieta. Bien, esa es la escala. El siguiente escalón es el de la seguridad. Pues yo les voy a decir a ustedes una cosa. El segundo escalón de seguridad no lo saltamos. ¿Eso sí? No lo saltamos. ¿Por qué? Porque me siento seguro. Estoy en mi casa, me pasa algo, llamo a ING,
estos, y vengo y me arreglan todo, y encima, como no lo hacen en 1 hora, me enfado. Cuando eso te pasa en otro sitio, y a lo mejor son días, ¿eh? Si les cuento a ustedes las experiencias de Afganistán, bueno, pues ¿para qué vamos a hablar? Bueno, pues eso, como la tenemos asegurada, nos olvidamos de ella. Quien se olvida de la seguridad, se olvida de muchas cosas, ¿eh? Quien habla de seguridad, cuando hablamos de seguridad, no es defensa, ¿eh? Cuidado. La seguridad tiene tres patas, 3 pilares. La acción exterior, la seguridad pública y la defensa nacional. La defensa nacional es cosa nuestra. Eso sí. Bueno, pues sentirse seguro es sentirse seguro, no es sentirse... No tiene que ver con la defensa, pero no del todo. Y luego la siguiente ya saltamos al tercer escalón, que es las necesidades sociales. El móvil, el Facebook, en fin, las redes sociales, que es lo que a todos, las generaciones más jóvenes sobre todo, se sienten más seguros. Y así sucesivamente. Bien, esto es una idea que yo les planteo a ustedes para que, más que nada, pues a lo largo de la presentación, pues de algún modo lo vayan teniendo en mente. Bien, la OTAN. La OTAN, puntos básicos sobre los que insistiré. Primer punto, la evolución de la OTAN. Se creó en 1949, se firmó un tratado, veremos que eran 12 miembros, y a raíz, desde 1950 hasta hoy, 2022, ha habido hasta 8 conceptos estratégicos. ¿A qué respondía la evolución de la OTAN? La evolución de la OTAN ha respondido durante todos estos años a varios factores. El primero, la fortaleza del vínculo transatlántico. ¿Qué es el vínculo transatlántico? Pues el vínculo que une la comunidad de valores de Estados Unidos y Canadá con Europa. Eso es el vínculo transatlántico. Al otro lado del océano, perdón. El otro factor que influye, además del vínculo transatlántico, es el arma nuclear. Empezó en 1950, acaba la Segunda Guerra Mundial, y la Unión Soviética tiene un montón de fuerzas convencionales. La OTAN, lo que había entonces, tenía arma nuclear y había que llegar a un equilibrio. O se reconstruía Europa, y de algún modo se invertía más en reconstruir Europa que en generar fuerzas convencionales que estuvieran al equilibrio de Rusia, o se invertía más en armamento nuclear. Se optó por la segunda opción, reconstruir Europa y equilibrar con el arma nuclear. Y así sucesivamente esos conceptos van evolucionando. Primero de todo, ¿qué es un concepto estratégico? Un concepto estratégico es algo que permite definir las líneas a partir del entorno estratégico que nos encontramos, de las posibles amenazas, permite definir cómo quiero hacerles frente, en un periodo que puede ser variable. Normalmente, ahí ven ustedes, desde 2 años, 10 años y más años. El otro factor que también ha influido es la evolución de las amenazas. No eran las mismas. Entonces era la URSS, luego ahora es ya el terrorismo, en este caso es Rusia, y todo eso ha ido evolucionando. Y entonces se van dando cuenta, entre 1950 y 1968, acaba ya de una serie de acontecimientos históricos sobre los cuales no me quiero extender, el bloqueo de Berlín, etcétera, etcétera, la guerra de Corea, pues que eso de emplear el armamento nuclear en masa no funciona. ¿Por qué? Pues que es la destrucción mutua asegurada. Y lo que hacen es, de esa represalia masiva que viene ahí, pasamos a una respuesta flexible, es decir, empleo el arma nuclear para desescalar, ¿no? Esa no es la teoría actual de Rusia. Rusia, la doctrina nuclear que tiene es escalar para desescalar después. En Occidente no es esa la teoría. Escalo si tú me atacas, si no, no escalo. Bien, a partir de 1991 la URSS desaparece, implosiona, se producen las distintas independencias de los países del centro de Europa, etcétera, etcétera, la guerra de los Balcanes, y entonces la OTAN se encuentra un poco, dicen, un vacío estratégico, y evoluciona hacia un concepto más, conceptos estratégicos de índole de diálogo y seguridad, cooperación, gestión de crisis y tal. Y eso se mantiene prácticamente pues hasta el 2022, hasta ahora, en que la invasión de Ucrania pues ha provocado un cambio que ya se preveía, un cambio en el concepto estratégico, y hemos llegado a un papel en el cual la OTAN ha pasado de ser una pura defensa a ser un actor mundial con un concepto que yo le he llamado disuasión y defensa. Se podría llamar de otra cosa, de otro modo. Dicho esto, inicialmente eran 12 naciones las que firmaban el tratado. He puesto esa frase de Lord Ismay, que fue el primer secretario general, porque realmente era entonces la única esperanza de paz, porque la OTAN siempre ha estado buscando la paz, asegurar la paz y la libertad, derechos humanos y el respeto al derecho internacional. Y de ahí hemos pasado a estos 30 hoy, pero hoy en la cumbre de la OTAN van a decir, y ya lo han dicho, que Suecia y Finlandia van a ingresar, luego vamos a ser 32. Como ven ustedes, la globalidad es importante. Más puntos importantes del Tratado de Washington. El Tratado de Washington, que es el tratado que se establece cuando se crea la OTAN, tiene 14 artículos.
El preámbulo es interesante también. He destacado ahí una serie de artículos que son importantes. Según el punto de vista que uno quiera enfocar, hay otros que son más importantes que estos. Pero bueno, el artículo 2, que es que todos los que estamos en la OTAN, todas las naciones miembros, nos comprometemos a dirimir nuestras controversias, por ejemplo, Grecia y Turquía, en el mar Egeo, por vía pacífica. Ese es el gran secreto de ser miembros de la OTAN. Eso es lo que precisamente evita que haya conflictos que vayan a más. El artículo 4 es que las decisiones se toman por consenso. Esto también es muy importante. Es decir, si yo no estoy de acuerdo con una decisión, no puedo votar en contra. Una decisión no se toma a menos que una nación diga, vale, yo lo acepto, me callo y acepto lo que se determine. No lo comparto, pero lo acepto. Eso es el consenso. Y el artículo 5, el famoso artículo 5, es la respuesta ante un ataque a una nación miembro de la OTAN. Y cada nación tiene el derecho de adoptar la postura que considere, incluyendo el uso de la fuerza armada. El artículo 5. Más aspectos importantes, ya lo he dicho, el vínculo transatlántico. Ya venía el concepto estratégico de Lisboa, que es el anterior al de hoy. Es la indivisibilidad de ese vínculo transatlántico, es decir, el apoyo y el liderazgo de Estados Unidos. Este es el nuevo edificio de la OTAN, que de alguna manera refleja ese vínculo transatlántico. Si ven ustedes, parece que es una mano con los 4 dedos cruzados. A un lado estaría el Atlántico, Estados Unidos y Canadá, y al otro lado Europa. Ese es el nuevo edificio de la OTAN. ¿Quiénes son los elementos clave de la OTAN? Bueno, la OTAN, tengo que decir, cuando yo llegué aquí pensaba que era una organización militar. Al cabo del tiempo me di cuenta que era una organización político-militar. Y luego mi asesor político, y digo nuestro asesor político, el coronel Cortiñas, que está ahí sentado, me ha llegado ya a convencer que la OTAN es una organización política. No obstante, en el examen, si alguna... Pilar, que estás ahí, si en el examen el profesor te pregunta qué tipo de organización, tú pon político-militar, que seguramente. Pero a efectos prácticos, les digo yo a ustedes que la OTAN es una organización política. Y es que es así. Entonces nosotros somos los militares y tiene un brazo armado que es muy importante, que es realmente lo que le da la fuerza a la OTAN. Pero ¿quiénes tienen la última palabra? Las naciones miembros. Son las que deciden al final, pues si participo en una operación, si no participo, si invierto o no invierto y tal. Esa es la cuestión. Bien, otro aspecto importante a tener en cuenta, España y su posición, el flanco sur. Luego hablaré un poquito más en detalle. La OTAN debe de responder a todas las amenazas, 360 grados, en todas las direcciones. Pero en todas las direcciones no son iguales las amenazas. Ahora mismo la amenaza del este está más o menos clara, Rusia. Si nos vamos un poquito más lejos, nos vamos con China. Hay un comparsa ahí que es Bielorrusia. Vale. Pero también hay cosas en el norte. El Ártico se está deshaciendo a un ritmo curioso. Se está descubriendo, se sabe, se va a permitir el tránsito de buques. La economía se va a ver resentida. Lo que por el sur tarda 45 días, por el norte, por el Ártico, va a tardar 20 días menos. Esos 20 días menos para un empresario que tiene buques, lógicamente es un coste mucho menor. Bien, ¿y quién está en el Ártico? Pues hay un Consejo del Ártico que hay 8 naciones, 5 de ellas son de la OTAN, y está Rusia. Cuidado, no está China, pero está Rusia. Bien, si digo esto, también digo que 360 grados también hay amenazas en el sur. Por eso esta foto es muy curiosa, porque ahí tenemos un león y un señor que está vigilando a ver qué pasa en el sur. Pero hablaré después de África, pero hay que tenerlo en cuenta. El terrorismo, migración, crimen organizado, etcétera, etcétera. La OTAN, como decía al principio, durante todos estos años ha evolucionado más hacia lo global. Ahora con el concepto estratégico de 2022 va a evolucionar aún más. Ahí en colores ven ustedes las distintas iniciativas que están en curso. Cada una tiene su objetivo, pero básicamente notan la palabra clave se llama partner, socio. En la parte sur hay 2 iniciativas, que es la del diálogo mediterráneo, que son los países que están en rojo, y también la iniciativa de Estambul, que se ve muy poquito ahí, que está en violeta, y que, claro, sería perfecta si estuviera Arabia Saudí, etcétera, etcétera, pero de momento parece que se abstienen. Bien, y luego hay, pues también ven ustedes, países en verde, que es Australia, que es un continente, que es gigantesco, que es casi Europa, o más, Australia, y que está curiosamente en la zona que más le interesa a China, que es el mar de China meridional, que es lo que está entre Japón y la
costas de China. Ahí hay más países, Nueva Zelanda, etc. Simplemente esto es para que ustedes hagan una idea. Con estos países la OTAN mantiene un diálogo y cooperación. Y llegamos a otro elemento que también es clave, que como tenemos aquí al catedrático, don Antonio Barcendón, que sabe mucho más de esto que yo, la Unión Europea. Ustedes saben pues que se ha aprobado hace poco, y no se lo digo yo, hace poco, un concepto, el concepto estratégico equivalente de la Unión Europea, que se llama la brújula estratégica, Strategic Compass. Por cierto, si empleo alguna sigla, perdónenme, pero es porque estamos acostumbrados a emplear muchas siglas y intento evitarlo. Bien, entonces lo ideal sería que la Unión Europea se complementara con la OTAN y al revés. Es así, pero la OTAN, en el camino que lleva y que se ha aprobado en el concepto de estratégico de Madrid, es que está a cargo de la defensa colectiva, es decir, del brazo militar fuerte. La Unión Europea aún no tiene esa capacidad. Y la brújula estratégica define una capacidad que, en mi opinión, es mínima, que son 5.000 hombres. Eso es... En cambio, la Unión Europea tiene unas magníficas herramientas para llevar a cabo lo que llamamos la soft power. ¿Qué es la soft power? Pues lo contrario a la hard power. La hard power es empleo de la fuerza y la soft power es empleo de otras herramientas económicas, diplomáticas, sociales, informativas. Y eso la Unión Europea es especialista. A lo mejor en la complementariedad entre dos se basa en que una, como pongo ahí, adquiera más hard power, que es la Unión Europea, y otra adquiera más soft power para la organización, para la OTAN. Lo que no es, desde luego, es elegir, ponernos entre la espada y la pared y decir, ¿es la OTAN o la Unión Europea? No, eso no funciona. Eso ya no funciona. Es OTAN y Unión Europea. Bien, el nuevo concepto estratégico. Bueno, pues realmente ya lo han firmado, lo firmaron ayer se aprobó. Ha llevado un proceso de discusiones importante porque es difícil poner de acuerdo a 30. La visión, que es lo que ven ustedes arriba a la izquierda, es lo que viene en el preámbulo. Queremos vivir en un mundo donde la soberanía, la integridad territorial, los derechos humanos y el derecho internacional sean respetados. Y entonces está articulado en varios puntos esenciales. El primero de todos es el preámbulo. La OTAN, de alguna manera, vuelve claramente a ser la organización a cargo de la defensa colectiva. Eso, sin embargo, mantiene sus 3 cometidos claves, lo que conocemos como las NATO's Core Tasks, que son la defensa colectiva propiamente dicha, la gestión y prevención de crisis, en la cual la Unión Europea es una experta, y la seguridad cooperativa, en la cual también la Unión Europea es una experta. Pone claramente que nuestro objetivo es proteger a nuestros 1.000 millones de ciudadanos. Les recuerdo a ustedes que la Tierra va camino de tener 8.000, 1.000 millones. Una octava parte. O sea, que no somos el centro también. Con el objetivo de defender nuestro territorio y salvaguardar nuestra libertad y democracia, defender nuestros valores. Y es una organización que a partir de ahora ya la tenía, va a tener más perspectiva global. Hace una mención expresa a determinados aspectos, determinadas cuestiones que son importantes, que son nuevas. La resiliencia, que es una palabra maldita, me cuesta pronunciarla. Cuando me dijeron resiliencia, digo, no me insultes. ¿Qué es la resiliencia? Bueno, pues lo voy a decir a efectos prácticos qué es. Seguro que todos ustedes lo saben. Los pantanos mueven energía eléctrica, agua. Las torres eléctricas dan, los grupos electrógenos dan luz, dan tal. Hay una serie de infraestructuras críticas en todas las naciones, en todos los países, que sin ellas esto se hunde. Entonces se han dado cuenta, nos hemos dado cuenta durante todos estos años, que si me hacen un ciberataque a un banco y me inmovilizan todo el dinero que yo tengo, no puedo comprar. Si hacen un ciberataque a la red de telefonía móvil de Vodafone, me quedo sin el móvil y me inutilizan. Bueno, pues hay una serie de infraestructuras críticas que son fundamentales. La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a todo esto. Y eso es la OTAN en lo que se quiere meter de una manera más definitiva. Lo que pasa es que, como decía al principio, las que llevan la batuta son las naciones. Y eso es responsabilidad nacional. Pero bueno, la Unión Europea ha evolucionado también más en este sentido. Inversión. Sin seguridad no hay ni libertad, ni bienestar, ni desarrollo. Llámenlo ustedes como quieran. Para tener eso hay que invertir. Y se llama invertir en defensa. Luego, no nos llevemos las manos a la cabeza si a mí como militar me piden luego que esté en mitad de Indonesia y diga, pues es que no puedo desplegar porque no hay barcos que me lleven, ni hay aviones que me transporten, ni tengo munición. Eso no es ir al supermercado y comprarlo. No, eso hay que invertir. Eso es así. Entonces,
pues ahora ya parece que se ha aprobado el 2%, veremos a ver si se mantiene en el tiempo. Cambio climático, está ahí, sin más comentarios. Seguridad humana y agenda para la mujer también. Bien, otro de los párrafos del concepto estratégico es el que engloba propósito, principios y la propia definición del entorno estratégico. Se ha dicho, se ha escrito que la zona euroatlántica ya no está en paz, a diferencia de lo que decía el concepto estratégico de Lisboa. No estamos en paz. Eso no significa que yo vaya a la calle, salga a la calle y diga, estoy en guerra. La guerra es muy lenta. La guerra es muy... Parece que la guerra pasa todo rápido. No, no. La guerra va muy despacio. Yo no he estado en la guerra. Yo lo más que he estado ha sido en Afganistán y en Bosnia, y lo que he visto en Afganistán, pues efectivamente, la guerra va despacio. La guerra es triste. La guerra es dura. En la guerra se sufre. La guerra no la queremos los militares nunca, porque la conocemos. Entonces, la situación es esta. Se ha producido un ataque contra un país soberano, que es Ucrania, y ahí seguimos. Entonces, en ese sentido, la OTAN, en este concepto estratégico, insiste en tres cuestiones. Primero, que es defensiva. Que nadie diga que la OTAN ha provocado la guerra a Ucrania. Eso es una falsedad. Segundo, la fuerza del vínculo transatlántico. Estados Unidos ya definitivamente, si había alguna duda con el presidente Trump, pues ya se ha implicado. Y tercero, defendemos nuestros valores. Nuestros valores, que son los valores occidentales, que es lo que está escrito en el preámbulo del tratado. Se define claramente que Rusia es una amenaza directa, que el terrorismo es la amenaza asimétrica más directa. Rusia es una amenaza que combina lo convencional con lo híbrido. Y el terrorismo, no, el terrorismo directamente es que utiliza lo híbrido. No es una fuerza convencional organizada como pensamos. China ahora es un desafío sistémico, pero luego les haré una mención de China para que vean eso de desafío sistémico qué significa. Y de momento no lo concebimos como una amenaza militar. De momento. La seguridad en su conjunto ahora ya tiene que incluir seguridad marítima, porque el 80% de las mercancías que se transportan por el mundo van por vía marítima. El espacio, ahí arriba, el ciberespacio. En el espacio tienen ustedes que saber que hay un tratado del espacio exterior de 1967 que todavía no se ha renovado. Y en ese tratado del espacio exterior de 1967 no se permite el uso militar del espacio. Algunos ya se lo están saltando. Si han leído alguna noticia, habrán oído que Rusia han lanzado cohetes antisatélite. Es decir, si nos dejan sin satélite ahora mismo, nos quedamos sin esto. Nos quedamos sin esto o sin esto de un hospital. ¿Me explico? Eso es... Y luego genera una basura espacial, que son un montón de trocitos de ese satélite que han destruido, que eso colisiona con otros satélites y puede deteriorar más cosas. O sea, que en el espacio está pasando algo. En el ciberespacio, creo que también lo saben ustedes, y no le voy a contar más. Vuelvo a insistir en las tres misiones fundamentales, que son disuasión y defensa, gestión y prevención de crisis y seguridad cooperativa. Sobre la disuasión y defensa, básicamente viene a decir, y lo han dicho muy claro, y está escrito en el documento, que se defenderá hasta la última pulgada de territorio aliado. Lo pone explícitamente, lo tengo aquí el concepto, o sea que no me invento, yo no me suelo inventar nada, lo que digo es la verdad, o intento decirla, y aquí está. Entonces, bueno, pues va a haber que reforzar esa defensa colectiva, que puede suponer, el secretario general decía el otro día, anteayer, que puede suponer el despliegue en etapas distintas de hasta 300.000 efectivos, lo cual es una cifra importante. Se incluye también lo híbrido y lo nuclear. Luego hablaré de lo híbrido. Y lo nuclear, el armamento nuclear se mantiene. Aunque la OTAN no quiere usarlo, pero no podemos dejar de tener armamento nuclear cuando Rusia lo tiene. Y tiene más que Estados Unidos. El resto hay armamento nuclear en Reino Unido, armamento nuclear en Francia, armamento nuclear en China, armamento nuclear en India, armamento nuclear en Pakistán, en Israel, etcétera, etcétera. Bien. Y también mete en este paquete la colaboración con la Unión Europea en aspectos de terrorismo. Pero la defensa colectiva la lleva la OTAN. Si vamos a los otros dos paquetes, gestión y prevención de crisis, ese modelo era el que se había seguido hasta en Afganistán, por ejemplo, en Bosnia, en Kosovo. Entonces, con las lecciones aprendidas de Afganistán, vamos a intentar mejorar esa gestión de crisis en la OTAN. La Unión Europea, como digo, es una experta en esto. Y se va a intentar coordinar mejor con la Unión Europea. Ya veremos en qué ámbitos. Y seguridad cooperativa, básicamente, se trata de ayudar a esos países, a esos socios, pues en todo lo que necesiten.
se mantiene la política de puertas abiertas y mantienen explícitamente la opción de Ucrania, Georgia y Bosnia de entrar en la OTAN. Lo pone explícitamente. Georgia y Ucrania son temas bastante delicados para Rusia, como saben. También incluye aquí, hace mención aquí a esa complementariedad entre la OTAN y la Unión Europea, y también incluye una referencia al Indo-Pacífico, que esto es nuevo. Bueno, dicho esto, ya les he descrito el concepto estratégico. Esto es lo que ve Rusia. Lo que ve Rusia. Evidentemente Rusia es lo que está en colorado. Y China que está más abajo. Esto es lo que ve Rusia. La europea es muy pequeñita. La Unión Europea y Europa es muy pequeñita. Y fíjense eso que está señalado, esto lo hace en el Ártico. Si eso se abre, pues... Pero esa es su perspectiva. Bien, esto es lo que ve China. China, después del siglo de la humillación, que duró de 1839 a 1949, que es cuando se crea la República Popular de China, ha escrito en un libro blanco en 2019 que en el año 2049 quiere estar reunificada. Y reunificada significa absorber a Taiwán, que es una potencia y que es un sistema democrático al uso. Y eso Estados Unidos no lo va a tolerar. Entonces, está escrito y lo pone ahí. Y defenderá la unidad nacional a toda costa. O sea, que es que... bien, al final, este concepto estratégico lo que pretende es hacer a la OTAN más política, que era lo que yo les decía a ustedes, más global, y finalmente militarmente más fuerte. Pero sobre todo para defender nuestro sistema de valores. Si no queremos defender nuestro sistema de valores, pues entrarán en juego los regímenes autoritarios, como es el ruso y como es el chino. Bien. ¿Y España qué pasa? Pues también quería hacerles yo alguna mención rápida sobre España y su trayectoria a lo largo de la OTAN. Como saben ustedes, se entró en 1982, luego un referéndum con el gobierno del Felipe González, se aceptó, y en 1992 empezamos a participar en las misiones de la OTAN. En 1990, pero de una manera, fuimos entrando en la OTAN de una manera un tanto particular. Inicialmente con misiones y luego ya el personal militar se integró en la estructura militar integrada de la OTAN. Es decir, que fue un proceso, precisamente en 1997 tuvo lugar otra cumbre de aquí en Madrid. Y a partir de 1995, las misiones que ha venido haciendo la OTAN en todos los lugares del mundo, pues se pueden imaginar que España ha estado en todas. Ahora, actualmente, números aproximados, están unos 1.600 militares desplegados de los tres ejércitos, en 6 misiones. 6 misiones que son tanto terrestres como aéreas en los países bálticos. También le damos la cobertura aérea, la cobertura aérea, la policía aérea a Letonia, se la damos a Lituania, porque no tienen esa capacidad. Y también tenemos barcos navegando, pues tanto en el Mediterráneo como en el Océano Atlántico, en los países bálticos o donde corresponda, que es donde se integran nuestros barcos. Tengo que decirles que a lo largo de la participación de España en la OTAN, en números redondos, hemos participado en 22 misiones, 125.000 militares y lo más importante, tristemente importante, y que siempre lo recordamos todos los días en nuestros actos, el acto de oración, que son 119 muertos. Bien, ¿cuál es la perspectiva del español de a pie? Pues esta es una encuesta que se ha hecho hace ahora poco, relativamente poco, en junio, o sea, en este mes. No se había hecho ninguna desde septiembre del 2017. La había hecho el CIS, esta no la ha hecho el CIS. Pero es curioso cómo, ven ustedes que las Fuerzas Armadas Españolas son bien valoradas, ha subido el porcentaje de valoración, sobre todo la parte muy buena, y abajo se ve lo que ve o cómo percibe la gente el conflicto de Rusia-Ucrania, donde lo que más se ve como más probable son problemas económicos a consecuencia de la guerra, que es el gráfico que ven ustedes allí, 95%. Y curiosamente, hasta el 83% de la gente ya es partidaria de estar en la OTAN. Luego, esto está en las redes. Bien. Ahora les voy a hablar a ustedes de lo que tengo el honor de mandar, rápidamente para que lo sepan ustedes, porque hay mucha gente en Valencia que saben que hay un cuartel general, pero no saben lo que es. Y como ya estoy hablando y no quiero aburrir demasiado y quiero hacer un poquito ameno esto, les voy a poner un vídeo que seguro que relajamos un poco. A ver si funciona, ¿no? Sí.
que es una imagen, un vídeo del cuartel general, muy breve, ¿eh? Esto de la tecnología. No. Otra vez no. Ya. Bueno. Este cuartel general que tengo el honor de mandar tiene dos localidades. Una está en Bétera y otra está en Valencia, en Santo Domingo. Ahí ustedes han visto la fotografía. El acuartelamiento de Santo Domingo, por cierto, es un bien que tiene a cargo el Ministerio de Defensa desde 1931. Nosotros lo ocupamos desde la desamortización de Mendizábal en 1842 o por ahí, y está abierto a todo el público. O sea, que si ustedes quieren visitarlo, no tienen más que llamar por teléfono, hay lunes, martes y jueves, y tienen visita guiada y lo ven. A mí me sorprende, yo no soy de aquí, soy de Madrid. A mí me sorprende muchas veces cuando me encuentro con gente aquí de Valencia y me dice que no ha estado nunca en Santo Domingo. Qué bonito es esto, el convento. No quiero preguntar aquí, no me atrevo, pero... Sí, ¿verdad? Pero es una joya, y es una joya que cuidamos con mucho esmero, con el dinero que podemos, porque no hay, y en fin, que quiero aprovechar para decírselo. Bueno, lo importante del cuartel general es que somos un equipo, es un equipo de personas multinacional, 12 naciones, y que está localizado una parte en Bétera y otra en Valencia. Las unidades que tenemos están localizadas fundamentalmente en Bétera, en la base Jaime I, y tienen que saber que Valencia es la tercera provincia de España con más militares destinados. Entre Marines, Bétera, Paterna, San Juan de Ribera y Santo Domingo, pues hay 4.100 efectivos, lo cual es una cifra importante. Bien, este cuartel general forma parte de lo que llamamos la estructura de fuerzas de la OTAN, junto con otros 9 cuarteles generales más. Ninguno somos iguales, pero las misiones son las mismas. En la evolución de este cuartel general, ahora mismo hacemos 20 años, precisamente en octubre de este año, y desde que se creó en 2002, pues hemos venido llevando a cabo una serie de misiones con 2 despliegues reales en Pakistán y en Afganistán, y luego una serie de cometidos que nos han ido asignando para estar preparados para lo que fuera necesario, como es el caso de este año. Este año estamos preparados para estamos alertados para desplegar, en caso de que fuera necesario, donde sea, en el plazo de tiempo que nos marquen, como cuerpo de ejército. Cuerpo de ejército es la máxima organización capaz de mandar, para que ustedes hagan una idea, hasta 120.000 efectivos, lo cual es una cifra bastante considerable. Aparte de eso, tenemos gente participando permanentemente en operaciones. Todo lo que ven a la derecha, 562, son toda la gente que ha venido participando durante todos estos años y que luego eso revierte en el cuartel general. Bien, como decía, somos un cuartel general, un cerebro capaz de planear y conducir todo tipo de operaciones. En el ámbito nacional, en el ámbito de Unión Europea también y en el ámbito de la OTAN. Bien, un cerebro que solo necesita brazos y piernas, que tiene sus 2 ubicaciones, Santo Domingo y Bétera. Cuando desplegamos sobre tiendas o desplegamos en puesto de mando fijo, que nos gustaría que fuera digital, pero bueno, estamos en ello. Esta es la organización del Estado Mayor, del cuartel general, que es multinacional, como les digo. Ven las banderas porque son las banderas que ocupa cada una de las naciones. Lo que está en azul son los generales. Yo soy el teniente general,
El segundo a bordo es el deputy, el segundo, que es un general portugués, el jefe de Estado Mayor, que es un general de división español, y luego lo que es la estructura del Estado Mayor, pues es una cosa muy sencilla. Alguien planea, que es la división de planes. Alguien ejecuta, que es la división de operaciones, mandada por un griego. Alguien apoya la logística, la comida, el agua, que es la división de apoyo. Alguien nos da las comunicaciones, que es la división CIS. La división de apoyo está mandada por una general británico. Y hay alguien que se encarga de todo el entorno informativo, que es un general español. Y eso es lo que funciona, cómo funciona un Estado Mayor, que es un cerebro. Y luego nuestro asesor político, que está ahí arriba, a la izquierda, que se llama Polat, que también hay un legat, que es el que se encarga de los aspectos jurídicos, hay un asesor cultural, un asesor de género, un asesor de información pública, etc. Todo esto son curiosidades para que ustedes sepan. Esta es una foto del último despliegue que tuvimos en Vitoria y donde nos certificaron como Warfighting Corps, o lo que llaman Cuerpo de Ejército para operaciones de alta intensidad. Bien, lo importante de este cuartel general es el retorno que tiene hacia España. El Ejército de Tierra está implicado en un proyecto que se llama Brigada 2035 o Ejército de Tierra 2035, y todo lo que nosotros aprendemos en OTAN, todo eso pasa al Ejército de Tierra. También pasa al Estado Mayor de la Defensa y a las Fuerzas Armadas en general. Y estamos permanentemente experimentando nuevos conceptos. La digitalización para nosotros es muy importante porque hay que digitalizar procesos. Quien decida antes gana, tiene la iniciativa, lo decía Sun Tzu. Las nuevas tecnologías también se aprovechan al máximo. Para esto hace falta dinero, porque si no tiene las nuevas tecnologías no puede ser interoperable con nadie. Es decir, yo no puedo ir a la guerra con un señor que usa un Volvo y yo voy con un 600. Para eso volvemos al tema que mencionaba al principio, hay que invertir. Los coches pasan los años. Y ese coche que compras nuevo tiene que tener la misma tecnología para poder yo trabajar y operar con otro ejército de Lituania, de Estonia, de Polonia, de Alemania. Trabajamos en todos los dominios, marítimo, terrestre, aéreo, ciber, cognitivo y espacial. Espacial siempre dentro de nuestras capacidades. Pero lo principal y más importante es que al personal que tenemos allí desplegado, el trabajar en un entorno multinacional e integrarse codo a codo con otros países, aunque el simple hecho de hablar inglés ya de por sí integra, pero la manera de pensar es diferente. Y los problemas se abordan de una manera distinta y se consigue disponer de una mentalidad que está muy abierta. Bueno, al final, ¿qué somos? Nuestra razón de ser, como se pueden ustedes imaginar, el servicio a los demás. Sabemos, queremos y podemos. Para mí, las personas son la clave. Y el cuartel general es un equipo único, dinámico, innovador y positivo. Y estamos dispuestos a ir donde haga falta. Dicho esto, vamos a pasar al futuro. Que más que nada no es que sea el futuro, es que ya está aquí. Pero sí que me gustaría de alguna manera dejarles una serie de ideas para reflexión. Primera idea, la seguridad. Ya lo he dicho al principio, es como un paraguas, es como el seguro de una casa. Yo no puedo esperar a que reviente la tubería del vecino de arriba para que me arreglen el techo del servicio que me está inundando. Tengo que tener un seguro. No me acuerdo de él hasta que lo necesito, pero estoy convencido que todos ustedes tienen seguro de una casa. Y si no tengo el seguro y se inunda tal, dice, ¡anda! Bueno, pues eso es la seguridad. Y en la parte que compete a la defensa, no se puede improvisar. Como decía don Miguel de Cervantes, eso nos da la libertad, la capacidad de desarrollo, la paz, que es lo importante. Siguiente elemento, el entorno cognitivo. Ustedes ven aquí el móvil, salen muchas noticias, la cantidad... Bueno, les puedo dar datos, es que es casi el morbo, ¿no? El morbo es muy sencillo. El morbo es que, por ejemplo, una noticia veraz llega a 1.500 personas. Está bien. Mientras que esa noticia, si es falsa, llega a 10.000. Es una cuestión psicológica, nos gusta el morbo. Lo falso, evidentemente, atrae más que lo verdadero. Una información veraz tarda 6 veces más en difundirse que una noticia falsa. Esto no lo digo yo, no lo digo yo. Tengo aquí una cita del director del Instituto de Internet de Oxford que dice: Facebook no es lo suficientemente poderoso como para decidir quién va a ser el presidente de Estados Unidos, pero tampoco es posible ser elegido presidente de Estados Unidos sin una estrategia seria y coherente de Facebook. O también lo que dice Rosa Díez, directora de INCIBE. Fíjense ustedes, yo por eso, a mí el móvil, yo me he enterado ahora de cómo funcionan los móviles, gracias a nuestros hijos, ¿verdad? Porque si no, yo no sabía eso del Bizum y todo eso.
Pero dice Rosa Díez, ¿y por qué digo esto? Porque aquí ponemos una foto y ponemos me gusta, me ponen aquí me gusta en Facebook y tal, ¿no? Voy a compartir la foto, voy a poner mis datos aquí. Cuando se carga algo aquí, eso está replicado instantáneamente en todos los sitios. Entonces dice, Rosa dice, que la gente ponga sus datos en un enlace es el petróleo de este siglo. Pues con esos datos accede a más información que permite realizar nuevos ataques. El caso es que lo que yo digo aquí es la percepción, la batalla de la información, la batalla de la narrativa, lo que ha hecho Zelensky en Ucrania. Y lo que decía ya en su día Marco Aurelio, todo lo que ves es una opinión, no un hecho. Todo lo que ves es una perspectiva, pero puede que no sea la verdad. Bien, otra cuestión, las tecnologías. La OTAN ha desarrollado tecnologías nuevas, está en ello, ahí ven ustedes unas que son disruptivas, otras emergentes, la cuestión está en los plazos de tiempo, pero eso no es lo importante. Lo importante no es eso. Lo importante que es, arriba a la derecha les he puesto un gráfico de lo que llaman Gartner Hype Cycle, perdón por el inglés, lo que quiero es que se me entienda. Esa curva es curiosa porque empieza subiendo y luego ven ustedes que baja y luego se estabiliza. Bueno, pues eso es cómo se implementa una tecnología. Inicialmente nos llega el móvil y decimos, uy, qué bonito, yo me quiero comprar uno, tal, y luego dicen, es que te cuesta 500 euros. Bueno, espérate, que 500 euros, ya esto es muy serio para gastarme yo 500 euros. Entonces ya, esa ilusión que inicialmente despertaba la tecnología, digo por poner el móvil, por poner un ejemplo, se va un poco desinflando, porque luego llega la industria y dice, pues esto le va a costar a usted esto, tiene que comprar el cargador de batería, tiene que comprar los audífonos, tiene que tal, y encima es digital y tal. Anda, digital, joder, pues si llueve no lo puedo usar. Amigo. Pero primero te lo vende muy bien. Y esa desilusión va bajando, hasta que llega a un punto frío de cabeza que dice, esto hay que hacerlo así. Este móvil hay que sacarlo con esto es lo que cuesta, esto es lo que tal, esto es lo que quiere. Bien, ¿cuál es el problema? Que eso lleva un tiempo. Que las nuevas tecnologías se implementan, pero llevan un tiempo. Y las industrias no se implican en ellas hasta que no les sale rentable. Pero los malos, que son muy listos, ese móvil que sale ya por aquí, lo compran y lo ponen en marcha. Y entonces empiezan a llevar sobre nosotros una ventaja tecnológica que es la que nos anula. Ese es quizás el dato más importante. En cuanto a las posibilidades de la tecnología, lo que van a ofertarnos, pues no le voy a decir a ustedes nada, pero yo si tuviera que preocuparme de aquí, me preocuparía de dos cosas. La primera, sistemas autónomos / inteligencia artificial. En mi opinión, aunque muchas de estas cosas se van a poder hacer de manera digital, la decisión tiene que ser humana. Segundo, sobre todo en sistemas autónomos. Saben ustedes que los drones vuelan con cámaras, llevan bombas, y desde un despacho lo puedo dirigir y meterle un dron aquí mismo y explosionarlo dentro. Bueno, pues eso tiene sus peligros. Y luego, la tecnología quantum, también la de biotecnologías, pero sobre todo la de quantum. Ustedes seguro que tienen aquí, yo aquí, se me bloquea el móvil y ya me han enseñado que tengo que poner 4 números y ya pongo 4 números y lo desbloqueo, ¿no? Pero como se me olvidan los 4 números, bueno, pues con la tecnología quantum eso va a saltar por los aires. En cuestión de segundos le pueden descifrar a ustedes todas las claves que tengan de los bancos, de las tarjetas y tal, pues una velocidad de proceso de datos que es brutal. Eso está ahí. Y China está muy avanzada. ¡Anda! Y ahora decimos que por qué no consideramos a China una amenaza y la consideramos un desafío sistémico. ¡Claro! Los teléfonos Huawei que produce China, ¿me explico? Usted compra un teléfono Huawei que está controlado por una empresa china y automáticamente sus datos están controlados por esa empresa china. ¿Me explico? Si es para bien, vale, pero yo no pondría la mano en el fuego. No tengo nada contra Huawei ni contra los chinos, que quede claro. Es más, contra los chinos no tengo nada porque cuando mi mujer me manda a comprar pan en Nochevieja, que está todo cerrado, voy al chino. ¿No? Y el chino está abierto. Y me pone el pan más barato y mejor. Y lo que yo necesito. Luego, poco a poco, te van llevando. Bueno, ciberespacio. El ciberespacio, pues es otra cuestión también. El problema del ciberespacio es que se puede hacer un ciberataque, pero el gran problema que existe es que es imposible saber quién lo ha hecho. Y no se le puede atribuir la responsabilidad a nadie. Luego no lo puedes juzgar. Y por el ciberespacio circula todo y no se ve. Hay multitud de actores. Es un medio barato. Cualquiera puede hacer un ataque cibernético. Cualquiera. Un chaval espabilado lo hace ahora mismo. Pero ahora mismo, si quisiera, se mete aquí y nos anula todo. Ahí está. Es todo un reto. China especialista.
Zona gris. Bueno, esto de zona gris es simplemente un concepto que está ahí, que ya lleva tiempo existiendo. ¿Y qué es la zona gris? Pues la zona gris es el conjunto de actividades que se llevan a cabo por debajo del umbral del conflicto. Es decir, no se declara la guerra, como ha hecho Putin, una operación militar especial, y mientras tanto empleo todos los instrumentos de poder, que es lo que ustedes ven ahí abajo. Y el principal instrumento de poder no es el militar. El militar es una pata más. Está el económico, el informativo, el social, el político, y ya cuando la guerra llega, el conflicto como tal, ya, entonces sí el militar tiene su papel. Pero hasta entonces van jugando con eso, y eso estamos viendo ahora mismo, lo que llamamos zona gris. Bueno, la demografía. Creo que una imagen vale por 1000 palabras. ¿Verdad? Aquí no les pongo el vídeo porque es mejor ver esto. Pero lo del sur está en verde y lo de Europa, que somos tan buenos, está en rojo. ¿Y cómo revertimos esto? Si es que hay que revertirlo. Ah, no, pues entonces nos traemos a gente del sur que se integre aquí. Es que esa no es la solución. Preguntas, a ver, ahí, de la escala que ven ustedes aquí, de esos países que están ahí, salvo Japón, todos son europeos. Europeos. Siguiente, el cambio climático. A mí del cambio climático hay un aspecto que es el que para mí me preocupa más de todos. El agua. El agua dulce. Ahí ven ustedes disponibilidad de agua. Disminución de un 40% de disponibilidad de agua en muchas regiones. Ojo, esto lo he cogido de Internet, puede ser falso, Ojo, Pero bueno, y luego hay muchas más cosas. Que si la temperatura, en fin, ya lo saben, lo que puede originar, maremotos, tsunamis, el volcán de La Palma de repente que erupciona sin saber nadie por qué, en fin, no tiene que ver con cambio climático, ¿o sí? No lo sé, yo creo que no, pero bueno. Entonces, ¿qué herencia vamos a dejar de esto? El futuro, los romanos hablaban del Mare Nostrum, o Ab Ilis, es decir, o de ellos. ¿Y por qué digo de ellos? Porque al sur, es decir, a menos de 2 horas de vuelo en avión, al sur, tienen ustedes todo lo que ven ahí. Terrorismo, falta de recursos, alimenticios en particular, migraciones, como han visto el mapa en verde, energía, conflictos, en fin, de todo. Y vivimos muy bien en nuestra comodidad europea. Comodidad europea. Sigo. Y si miramos a África, que es el sur famoso, además de lo que les he enseñado a ustedes del verde de la edad, pues aquí ven ustedes primero la dimensión de África, que es brutal. Si las condiciones se cumplen, estamos hablando de que África puede tener en el 2050, la población en general en el 2050 mundial tendrá 2.500 millones más de personas. El 40% tendrá una edad superior a 60 años. Pero es que África pasará a un aumento de 2.500 millones. El 40% de los nacimientos del mundo se producirán en África. El Sahel, que es esa banda del centro, donde estamos desplegados, en Mali, se presume que pase de 80 a 200 millones. Y si no tienen trabajo y si no hay buenos estados que lleven a cabo una buena gobernanza, se van a ir de ahí. ¿Y dónde van a emigrar? Pues hacia el norte, es decir, hacia Europa. Y puedo seguir, el 68% vivirán en ciudades que muchas de ellas están en el litoral y que como consecuencia del cambio climático subirá el nivel del mar y esas ciudades dejarán de ser habitables. En fin, no quiero seguir porque parece que estoy sembrando un mensaje de pesimismo que no quiero transmitir tampoco, pero la realidad es la realidad. Y miren ustedes a la derecha los recursos que hay, que recursos que por supuesto están mal distribuidos, están en general, habría que ver país por país, pero están en manos de gobiernos que no saben gobernar, cuyos sistemas no se basan en el sistema democrático, se basan en sus propios sistemas, que nosotros no podemos imponer. Y ahí lo ven. Oro, en fin, lo que quieran. Sigo. La inestabilidad económica y financiera, lo que decía al principio, el 80% de los medios se transportan por mar. Y ahí ven ustedes una serie de pasos o estrechos que son claves. Hay un paso que es el de Malaca-Hormuz, que es este de aquí, a la derecha, que es un paso ahí que pasa todo el mundo por ahí.
Entonces, cuando ustedes oyen en las noticias que China está haciendo un corredor desde Pakistán y que China está también metido en un conflicto que hay con los rohingyas, que son los de Birmania, sí, es para evitar el paso por el estrecho de Malaca y ahorrarse todo eso. Pero si no, tienen que ir todos por el canal de Suez, etcétera, etcétera. Por cierto, China está comprando a través de la empresa COSCO o bien acciones o bien incluso puertos del Mediterráneo. Entre otros, la terminal de contenedores de Valencia. Está en manos de COSCO, China, que no viene muy bien, porque a mí me viene muy bien ir a comprar el pan al chino cuando me manda mi mujer. ¿Me explico? Perdona. Luego, esta noche voy a dormir ahí en la... Pero bueno, no, que es broma, que mi mujer es una santa y ni me manda a comprar el pan ni nada, o sea que no. No, pero quiero decirles a ustedes que esto es lo que hay. Bien, sigo. Al final, esto es opinión mía, elaboración propia, ¿no? En base a los magníficos asesoramientos que me da mi querido amigo y compañero Nacho Cortiñas, bueno, pues piensas, ¿no? Y dices, ¿y ahora cómo está esto? ¿Qué orden mundial está quedando? Ucrania ha roto los esquemas. Lo que ha hecho Rusia en Ucrania ha roto los esquemas de la seguridad. Lo ha destrozado. Y yo soy el primero que, como militar, y que a mí me gustan mucho esos temas, todavía no conozco a nadie, bueno, a ver si en esta sala hay alguien que me diga que pensaba que Rusia iba a invadir Ucrania. Un valiente. Todavía no conozco a nadie. Todos pensábamos que Rusia nos iba a atrever. Pues se ha atrevido. Y bien. Y sigue. Bueno, pues ese orden, que pensábamos que era un orden, como he puesto una serie de factores, puede haber más, el factor político, pues se ha estropeado. Ha pasado rojo. ¿Por qué? Pues porque ni más ni menos que nos hemos dado cuenta de que tenemos que defender nuestras libertades y nuestros valores y nuestro sistema. Y si no lo defendemos nosotros, ¿quién lo va a defender? El factor energético. Fíjense ustedes la dependencia que tenía, bueno, sigue teniendo, en la Unión Europea de Rusia. Es que es bestial, con los gasoductos, con los oleoductos. Ámbar. El aspecto social se va a derivar, ese ámbar va a derivarse de la crisis alimentaria. Si la gente no tiene pan para comer, se va a manifestar con el gobierno que no le da el pan. Vamos al chino otra vez. El militar quizás sea el único aspecto que ha mejorado o que va camino de mejorarse, porque como las cosas se han puesto muy serias, como pasó en la pandemia, nos miraron al ejército. Nosotros lo que haga falta hacer, ningún problema, estamos para servir. Y entonces en los militares se han dado cuenta, uy, como no empecemos aquí a mejorar esto se va a caer. El económico, sin más comentarios. El aspecto de la seguridad, nos hemos dado cuenta de que no tenemos la seguridad garantizada. Pero es que, señores, cuando ustedes vivieron, como hemos vivido todos, la pandemia, dijimos, no puede ser. La fallera infantil del año 2019, me estoy poniendo a hablar, pero ¿dónde está Carlos? Sí, pero no te preocupes que termino enseguida, para que haya... Cuando tuvimos la entrega de la falla militar en el acuartelamiento de San Juan de Ribera, estaba el general de la Guardia Civil, el general anterior, y entonces hablaban, marzo del 2019, que ya estaba el COVID por ahí. Y entonces la chica, la fallera infantil, ahí con todo le dice al general de la Guardia Civil, general, ¿usted cree que esto del COVID nos va a afectar? Y el general de la Guardia Civil, y yo le miro y se quedó con una cara como diciendo, pues hija, es que no te puedo mentir. Pues sí. ¿Pero cómo? Sí, la niña esperaba que le dijera que no. Y entonces dije, y ya su segunda pregunta fue, ¿pero se van a cancelar las fallas? Esto fue el día 8 de marzo. El día 10 se cancelaron. Y el general de la Guardia Civil le dijo, pues es que no lo sé, pues es que no. Es decir, que estábamos tan panchos diciendo, bueno, esto tal, esto cual, hasta que de repente esa seguridad que creemos que tenemos, esa pirámide de Maslow que les he enseñado, desaparece. Y hemos estado encerrados, confinados, algo increíble, ¿durante cuánto tiempo? Y todavía todavía seguimos con esto. O sea, que es que... Y luego el aspecto tecnológico. Esto va muy rápido. Pero con independencia de eso, yo, en la parte tecnológica, quisiera siempre insistir en la parte humana. La parte humana, el cerebro, que es la parte racional que tiene el ser humano. Al final, todo esto que hablo se reduce en varias palabras. Confrontación,
Estamos en un escenario de confrontación, en un escenario de competición, de inestabilidad. Esas tres palabras. Ahí pongo hard power en sentido de, también tiene que ver con confrontación. Son tres: competición, confrontación e inestabilidad. Eso es lo que vivimos. Y ya está, y ya termino. Se ha trastocado un poco el color de la transparencia, pero bueno, es lo mismo. España en la OTAN está presente, estamos ahí, formamos parte de un sistema de seguridad internacional. No tenemos más remedio que estar ahí, porque la OTAN, si pasa algo, lo mismo que nosotros iremos a donde tengamos que ir, y estamos yendo ya, nos ayudará. Somos un socio responsable, serio y comprometido. Y la OTAN es una organización que tiene más de 70 años de existencia y son 70 años de éxito, porque ha habido paz, no ha habido guerra. Disfrutamos de esto, y ustedes tienen la suerte, como yo, a mí no me gusta la playa, pero yo voy porque... Voy porque me gusta la playa. ¿Qué quieren que les diga? Es que es así. No, voy porque me gusta la playa. ¿Sí? Bueno, pero esto, disfrutamos de esto, nuestros nietos, nuestros hijos... Porque nos proporciona seguridad fuera. Eso es así. Porque estamos, y han muerto muchos de mis compañeros fuera, arreglando esos problemas para evitar que lleguen aquí. Si yo arreglo el problema en Mali, aquí no llegará. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. Y hemos hecho en Afganistán, y hemos hecho en Mali, y hemos hecho en Bosnia, y hemos hecho en Kosovo. Pero también lo hemos hecho dentro. Y aquí también yo, antes de terminar, ya termino, Carlos, que ya termino. Y aquí yo... Las Fuerzas Armadas y el Ejército de Tierra está para lo que haga falta. No perdamos nuestra misión esencial, que estás listos para actuar, digámoslo así, en las misiones más exigentes. Pero también para apoyar a autoridades civiles y lo que haga falta. Y en la Balmis lo hicimos. Y les voy a dar datos. Más de 20.000 intervenciones en 2.300 ciudades y pueblos. 11.000 desinfecciones. 400 evacuaciones sanitarias. 80 y pico acciones de apoyo logístico. Y en la Baluarte, que fue la siguiente, la de las vacunas, más de 7.400.000 llamadas por teléfono y más de 307.000 vacunas puestas. Es decir, que valemos y estamos para lo que haga falta. Y ya he terminado dándoles a ustedes muchas gracias y significando la visita de Su Majestad el otro día al cuartel general, que se fue encantado. Y ahora estoy abierto a las preguntas que ustedes quieran y que sepa responder. Bueno, muy bien, muy instructiva. La verdad es que nos ha abierto los ojos en muchos aspectos de la OTAN que desconocíamos y abrimos ahora pues un turno para el que quiera hacer algún tipo de intervención, algún tipo de pregunta o alguna consideración que le pueda interesar. Dispongo de aquí un teléfono. Yo, si me permite, Carlos, es que no puedo manejar tantas cosas. Entonces, me quería grabar la intervención. Sí, un momentito, por favor. Mariano. No, ¿para qué? Sí, no, que quiero grabar mi intervención. Ah, va. Un momentito, que me ha sillado. Porque mi teniente general, gracias por su transparencia y fácil exposición. Pero hay aspectos que yo creo que se han quedado fuera, entonces, y que son muy importantes. Y una de las cosas, en línea con lo que usted dice, es que la OTAN aparentemente parecía una organización militar y resulta que es una organización política, como así es, con intervenciones precisas en momentos adecuados, en estados concretos y en España particularmente. Entonces, no sé si voy a acertar, un momentito, a ver si acierto yo... Me voy a ir por aquí. Entonces, desde esa perspectiva, me sorprende mucho que usted no haya hecho mención a, entre otras, ahora entraré un poco más en detalle, del por qué se salió Trump de la OTAN. ¿Por qué se salió Trump? Perdón, sí, termine. Sí. Sí, se salió, Trump salió de la OTAN. Ahora está Biden, que Biden como tal... Entonces, bueno, esta es lo que yo tengo. Relacionado con la defensa colectiva,
¿qué me dice usted sobre Ceuta y Melilla? Sí. Situación internacional. ¿Por qué la OTAN ha estado encubriendo a Ucrania en el aspecto de la estructura del ejército nazi, los laboratorios de armas biológicas y el tráfico de niños? El triángulo Washington DC, City de Londres y Vaticano están destruidos, que es lo que mantenía hasta ahora todo este sistema globalista, y eso pues ha desaparecido. Sabemos que Guantánamo está a pleno pulmón, sabiendo que Bush está guillotinado, o ahorcado, más exactamente Bill Gates, el fiscal general del Estado, etcétera, etcétera, y la maquinaria continúa. Eso el ejército USA, que no tiene nada que ver con el ejército de Estados Unidos. Entonces, el triángulo operativo, y termino, en este momento se estructura a nivel internacional con los países colindantes, es USA con el ejército al mando de Trump, Putin en Europa y Xi Jinping en Italia, en China. Y por lo tanto, sobre el cambio climático, usted está viendo los aviones todos los días que son los causantes del cambio climático inducido con el envenenamiento que nos están cargando, y ahí no sabemos por qué lo permite el ejército. Y particularmente por qué Margarita, como vértice del sionismo, los militares no se ponen, porque yo creo que ya está bien con Margarita, que conocemos las agendas públicas de Margarita y resulta que se dedica a otros menesteres lesivos. Y para terminar, la corrupción del Tribunal Supremo, en la sala de lo penal. Bueno, entonces... Esto no tiene nada que ver, así que no hay. Bueno, de las preguntas que hace usted, pues bueno, hay cosas que yo como militar evidentemente ni puedo ni debo contestar. Alguna le puedo hacer alguna precisión de lo que yo sé. Lo de que menciona que se salió Trump cuando el presidente Macron dijo que la OTAN estaba en muerte cerebral, y luego el presidente Trump apretó también, pero no llevó a intención de... Lo que quería en el fondo Trump era que se aplicara lo que ya había decidido Obama en su momento, de incrementar la inversión a un 2%, y lo puso él en marcha. En lo que se refiere a Ceuta y Melilla, le puedo decir que, bueno, ya creo que si ven ustedes las noticias, pues en lo que han establecido en el concepto estratégico, ahí se garantiza la protección de la integridad territorial de cada nación miembro. Pero al final el secretario general lo que ha dicho es que si eso se produce, llevaría a una decisión de carácter político, es decir, que queda en manos de los jefes de Estado miembros de la OTAN tomar la decisión que corresponda. No le puedo decir más. El problema de Ceuta y Melilla también lo puede enfocar desde muchos puntos de vista. Si aplica usted el artículo 4 o el artículo 6, que no lo considera geográficamente, pues por una vía llega a un sitio y por otra vía llega a otro. Yo lo que le digo es lo que está escrito aquí, y lo que ha dicho mi ministra de Defensa, que está escrito aquí. O sea que, como le decía antes, yo digo la verdad, o intento acercarme a ella. En cuanto a todo lo que ha dicho sobre la ministra de Defensa, no puedo decirle absolutamente nada, más que es mi jefa y... Sí, eso, sinceramente, lo que ha hecho OTAN, y está escrito también en el concepto estratégico, es que va a tomar una serie de medidas para que el cambio climático, para que la OTAN contribuya a mejorar las consecuencias del cambio climático. Entonces, todo eso se tendrá en cuenta, me imagino. Pero eso también es un tema que a mí se me escapa. Lo de corrupción no sé nada, lo de Guantánamo tampoco, y lo de OTAN encubierto, pues tampoco. Le agradezco mucho sus preguntas, mucho sus inquietudes, pero yo soy militar y llego hasta donde puedo llegar. Nada. Ha salido, de todas maneras, quería añadir yo que ha salido en la prensa o en la televisión recientemente que una declaración sobre cambio climático está en el horizonte el 45% de reducciones, y para, no sé si es el año 2050, un más significativo incremento en las reducciones de contaminación. Pero la verdad es que tampoco conozco el tema. Sé que la OTAN está muy preocupada por el tema del cambio climático. Sí. Tanto en las actividades militares como tanto en las actividades militares que puedan afectar al clima, como en sí mismo las consecuencias derivadas de lo que pueda ocurrir por el cambio climático. Es decir, que si hay un terremoto, bueno, nosotros ya estuvimos en Pakistán, eso es un ejemplo. No es que el terremoto estuviera provocado por el cambio climático, pero si hay un maremoto, si hay algo, bueno, pues estaremos ahí. Esos son los dos puntos de vista que hay que enfocar. Sí.
¿Hay alguien más que tiene alguna pregunta o consideración que hacer? Antonio y luego Ángel. Buenas tardes, Antonio, que no te había visto. Encantado. Mi general, bueno, antes... Antonio Barcendón, para los asistentes, es una persona que ha colaborado con nosotros en el Foro Sensus Comunis en muchas ocasiones y que es catedrático de Derecho Constitucional. De repente se me había ido. Carlos, eres amigo y por eso te... Sí, ¿verdad? Bueno, mi general, yo en primer lugar quería felicitarte por tu excelente exposición. Ha sido muy ilustrativa, muy clara, muy detallada, muy militar, debo decirlo, muy clara, muy precisa en sus términos. Pero no has dicho algo importante de la OTAN, y yo quisiera decirlo. Y que uno de los aspectos más importantes de la OTAN para España, en la relación de OTAN con España, es precisamente la modernización de nuestro ejército. Y el hecho de que tengamos a personas como tú hoy en día dirigiéndose a nosotros, diciendo las cosas que dices y de la manera que lo dices. O sea, tú eres un ejemplo claro del éxito extraordinario que ha supuesto para España el ingreso en la OTAN. La modernización, la reeducación de nuestras Fuerzas Armadas y su preparación para el futuro y para un presente ya de sostén democrático y de profundización en los valores europeos que nos unen a todos los que formamos parte de la OTAN. Por lo tanto, muchas gracias, general, por ser un ejemplo de lo que significa la OTAN para España. Yo, don Antonio, como nos conocemos, muchas gracias. Yo no soy ejemplo de nada, o sea, eso de entrada. No. Lo que pasa es que he ido rápido, pero aquí es que no se ve bien. Ahí arriba a la izquierda, para las Fuerzas Armadas, la entrada de la OTAN ha supuesto un motor de cambio brutal, tanto en procedimientos como en materiales, como en muchas cosas, sobre todo en mentalidad. Eso es totalmente de acuerdo contigo. Pero yo no soy ejemplo de nada. Te lo agradezco, pero ejemplo de nada. Quienes ejemplos son nuestros soldados profesionales con sus familias. Eso sí que son ejemplos. Eso es lo que tiene España como soldados que son verdaderamente la pieza clave de nuestro ejército, de nuestras Fuerzas Armadas. Sí, me parece que había una pregunta. Bueno, dar muchas gracias por la conferencia. La verdad es que no hay nada como conocer a nuestro ejército para poder apreciarlo. En fin, yo tengo muchas preguntas, pero quizá hay una curiosidad que me asalta, porque se ha hablado mucho en la conferencia esta, lo de la intervención del Sahel. No sé en qué medida interviene, cómo se puede mejorar, porque me ha parecido oír incluso en la conferencia que hay tropas españolas en el Sahel. ¿En qué medida o cómo se interviene allí o qué solución se intenta dar? Muy bien. Sí, la participación de unidades españolas en operaciones en el extranjero, aparte que requiere la aprobación del Congreso de los Diputados, se vota y hay un límite determinado. Bueno, pues básicamente depende del tipo de misión. Les voy a poner aquí la que había puesto yo, que no se verá muy bien, pero bueno. Bueno, esta es la participación actual en todas las operaciones en el exterior. Entonces, cada misión tiene un objetivo. Si ustedes se van a las que están en el Sahel, por ejemplo, la de Mali, tiene el objetivo de adiestrar a las fuerzas militares malienses. Se les enseña a combatir, se les enseña procedimientos y luego les dejamos solos y ellos ya se apañarán. La misión que está en Centro África, pues prácticamente es lo mismo. O sea, hacemos papel de asesor o incluso más. La misión en Somalia, también. La misión en Mozambique, también, solo que también ahí hay que apoyar a las fuerzas de Mozambique a hacer frente al terrorismo que está allí presente. Las fuerzas que están en el Líbano, pues están bajo... Bueno, por cierto, todas estas misiones llevan un mandato de Naciones Unidas. Y en unas es la Unión Europea la que lidera y en otras es la OTAN. Lo que ven con la bandera circular de estrellas es la Unión Europea. Lo que ven con el símbolo de la OTAN es la OTAN. ¿Qué misiones hacemos, por ejemplo, en la OTAN? ¿Qué estamos haciendo en Estonia? En Estonia nada, estamos en Letonia. ¿Qué estamos haciendo en Letonia? Pues estamos ahí presente con unas fuerzas para que Rusia vea que la OTAN tiene esa zona cubierta. Y si entra, va a tener fuerza enfrente. Es decir, estamos en una misión defensiva. Eso es importante. No se va a cruzar la frontera. ¿Y ahí qué hay? Unidades acorazadas, tanques y mecanizadas para disuadir. Es muy importante la idea de la disuasión. Si sabes que enfrente hay gente,
no va a atacar. Eso es lo que hacemos. Para eso, pues se acuerda un contingente que depende de lo que finalmente económicamente nos asignen. Por ejemplo, en el Líbano son más de 600 personas, en Letonia, ha subido también a 600 personas, y entonces van allí y cada 6 meses rotan con tanto, el material puede rotar o no, y el personal vuelve, va y viene. Están 6 meses continuados desplegados allí. Lo cual, pues bueno, se lleva, ¿no? Porque es tu obligación. Pero también hay que tener en cuenta que hay unas familias detrás que son las que realmente sufren bastante. No sé si más o menos. Yo también quería hacer una pregunta y es la siguiente. Nos situamos en 1990, desaparece la Unión Soviética, ¿Sí? desaparece el Pacto de Varsovia y la OTAN, que era o había nacido como contraposición frente al Pacto de Varsovia, pervive. Y ha estado durante 30 años viva, bueno, en estado de coma se decía de alguna manera, o en un estado un poco letárgico, porque no se terminaba de ver cuál era la utilidad, si es que esa es la palabra más correcta, hasta que ha ocurrido lo de Ucrania, que es lo que ha servido de espoleta, ¿no?, para que reviva o salga con mayor energía, si es posible, la OTAN. Entonces, si se hubiera disuelto la OTAN en el año 90 o en los años posteriores como consecuencia de la disolución del Pacto de Varsovia, ¿qué hubiera pasado? O no sé si esa pregunta o la manera de formular la pregunta es la más correcta. ¿Debería de haberse disuelto la OTAN en aquel entonces, puesto que el Pacto de Varsovia había desaparecido? ¿O habría que haber transformado la OTAN en otra cosa distinta? No sé exactamente cuál es la pregunta correcta al respecto, pero lo que quiero hacer ver es ese paralelismo de una y otra institución, que una desaparece y sin embargo la otra pervive. Y quizá en la zona de Rusia puedan percibir la OTAN como una amenaza, que en realidad nosotros sabemos que no es ninguna amenaza para ellos, pero bueno, ellos lo pueden percibir como una especie de amenaza. Es algo así, una pregunta de este estilo la que siempre me ha llamado la atención. Realmente a partir de la implosión, la caída del muro de Berlín, efectivamente desaparece la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. A caballo de ello, la OTAN dice, ¿dónde está mi enemigo? Pero es que no le da tiempo realmente a darse cuenta si tiene enemigo o no. Realmente en ningún momento estuvo en cuestión, que yo sepa, ha estado nunca en cuestión la supervivencia de la OTAN. Yo no lo he visto, no lo he sentido como tal. ¿Pero qué ocurre? Pues que una serie de países empiezan a declararse independientes, y de entre los que se declaran independientes, uno de los primeros es Croacia, en 1991. Lo reconoce Alemania y ya se lía lo que pasó en los Balcanes y la guerra de los Balcanes, que lo tenemos ahí mismo. Bien, entonces, a partir de ahí es una sucesión de acontecimientos que combinan acontecimientos como también la guerra de Kosovo, lo que pasó en Kosovo, con Serbia. Rusia siempre ha estado detrás. Luego sigue, y estamos hablando ya, Bosnia, por supuesto, Bosnia. La OTAN entra en Bosnia y luego le pasa la misión a la Unión Europea en el 2005. En el 2001 pasa lo que pasa, aparece el terrorismo, nos orientamos todos hacia Irak, la OTAN participa, aparece, bueno, la primera respuesta del 11S, que fue la única vez que se ha invocado el artículo 5, ha sido tras el 11 de septiembre del 2001. Y desplegamos en Afganistán, hemos estado ahí 20 años, que se dice pronto, y entonces dices, pues es que parece que había desaparecido el enemigo, pero aquí los problemas siguen existiendo. Si la OTAN no hubiese insistido, ¿quién habría hecho frente a eso? Esa es la pregunta. Entramos en la discusión de ¿y si esto? ¿Y si no? Que nunca se sabe, ¿no? Pero el caso es que la simple presencia de la OTAN pues ha permitido de alguna manera gestionar esas situaciones y llevarlas de algún modo a buen término. Que a lo mejor esa campaña, esa operación en Bosnia, en Kosovo, en Macedonia, en Afganistán, no han sido todo lo exitosas que deberían haberlo sido.
Yo ahí les puedo decir, por ejemplo, en lo de Afganistán, que parece que ya se nos ha olvidado, en verano lo vimos todo lo que había que hacer allí y de repente 20 años tirados a la basura diciendo que ha sido un fracaso. Efectivamente fue un fracaso, pero en lo militar hemos hecho nosotros ahí todo lo que hemos podido, hemos trabajado y ha muerto gente. Y era una misión de la OTAN. Es decir, que en esta vida nunca se puede decir tienes una organización ahí que te funciona, que te ha funcionado, que tiene un músculo militar importante, que te da seguridad. Es decir, ahora no me hace falta, que venga el más valiente y lo haga. Yo no me atrevería. Pero si a lo mejor he transmitido ese mensaje de que a partir de 1991 o 90 la OTAN ya no sirve, no es exactamente así, sino que sus misiones evolucionan. ¿Hacia qué? Hacia gestión de crisis, seguridad cooperativa y mantiene cierto grado de defensa colectiva. Esa es la realidad, porque Rusia entonces está en unos números mínimos, hasta que llega Putin al poder en el año 2000. Cuando Putin llega al poder en el año 2000, salvo un periodo que estuvo Medvedev, sí, ha estado Putin hasta ahora, Putin lleva más de casi 20 años en el poder, Y entonces Putin llega y dice, a ver, vamos a ver esto cómo está, esto está muy mal, el ejército ruso está muy mal, esto no puede ser. Y toma la decisión de modernizar sus fuerzas armadas. Y lo primero que hace, esa decisión la toma tras el desastre de Georgia en 2008. Se da cuenta de que tiene una herramienta que no funciona. Y entonces empieza a invertir. Y ahora coge y dice, y sigo invirtiendo. La OTAN, mientras tanto, sigue en lo suyo. ¿Qué es lo que le preocupa a la OTAN? Pues las inestabilidades extrañas, de Bosnia, que se estaban matando 3 etnias distintas, de Kosovo, que quería la independencia, de Afganistán, que estaban los talibanes, con el terrorismo por ahí. Es decir, a la OTAN no le sobra ni un minuto para preocuparse de los problemas de seguridad. Pero mientras Rusia se arma. Y mientras Rusia se mete en los conflictos de Siria, se mete en los conflictos de Libia, se mete en más conflictos y se sigue expandiendo hasta fecha de hoy. Y pensábamos que tenía un nivel de preparación de sus fuerzas armadas que asustaba. Y ha llegado a la campaña de Ucrania, al conflicto de Ucrania, y yo es el tema de Ucrania, que no quiero hablar demasiado porque no estamos autorizados a ello, y se lo tengo que decir así. Bueno, pues pensamos que era un ejército invencible, y no lo es. Porque el ejército ruso ha evolucionado en determinadas cosas, pero no ha evolucionado en la doctrina militar. Y ha querido llevar una campaña en Ucrania muy parecida a una de la Segunda Guerra Mundial. El ataque que se produjo el 24 de febrero era con 11 direcciones de ataque en un frente de más de 2.000 kilómetros. Eso, con las fuerzas con las que lo hizo, no. Eso en la Segunda Guerra Mundial requería millones de hombres. Y él fue allí con cerca de 200.000. Entonces no puede salir bien. Sin contar con Ucrania también. Eso es. Sí. Mi general, en primer lugar, felicitarle por la conferencia, que ha sido muy ilustrativa. Muchísimas gracias. Y después, a ver si estoy yo confundido. El hecho de pertenecer a la OTAN parece ser que si un país se siente amenazado, pues invoca el artículo 5. Pero eso no quiere decir que todos los demás países de la OTAN tengan que participar en su defensa, sino que tiene que convocar a sus gobiernos y decidir cada gobierno de cada uno de esos países si participan en la guerra o no. O sea, el hecho de ser de la OTAN, de pertenecer a la OTAN, no obliga a los países a participar en esas guerras, a defender a esos países que se sientan amenazados. Bueno, vamos a ver. El centro de obra de la OTAN es su cohesión y su solidaridad. Estamos todos en el mismo equipo. El artículo 5 dice claramente que las partes acuerdan que un ataque armado contra uno o más de ellas en Europa o América del Norte se considera un ataque armado contra todas ellas. Y en consecuencia acuerdan, en ejercicio del derecho de legítima defensa o colectiva reconocido por el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, se asistirá a la parte o partes atacadas adoptando inmediatamente, individualmente y de forma concertada con las demás partes las medidas que consideren necesarias, incluido el uso de la fuerza armada, para restablecer y tal. Cualquier ataque armado de este tipo y todas las medidas adoptadas como consecuencia del mismo se comunicarán al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y dichas medidas terminarán cuando el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para restablecer y mantener la paz y seguridad internacionales. Con esto está dicho todo. Es decir, que cada nación decide. Lo normal por solidaridad es que España participe, digo España, en la proporción que corresponda y que decida. Pero hay que estar. Y hemos estado siempre. El artículo, no me acuerdo ahora cuál era, de la Unión Europea Occidental, la antigua Unión Europea Occidental, era mucho más exigente.
se obligaba. La Unión Europea Occidental se disolvió y, a cambio, el Tratado de la Unión Europea de algún modo lo absorbió. Hay un artículo, el 42.7, que incluso yo creo que obliga más que el artículo 5, pero que no se ha aplicado hasta ahora. Si no, Finlandia y Suecia podían haber pedido la aplicación del artículo 42.7 de la Unión Europea. Sin embargo, ¿qué han hecho? Pedir el ingreso en la OTAN. Por algo será. ¿Por qué? Porque la OTAN tiene un brazo militar fuerte y la Unión Europea no. Y eso es así. ¿Alguien más desea? Llevamos hora y media. Sí, Pues, un momento. Yo no tengo prisa, no hay ningún No, problema. ya, pero bueno. Sí, bueno, ahora iremos viendo. Fernando, esto de hablar el último tiene ventajas. Tiene las ventajas de que tengo que dar las gracias a un señor que hablaba ahí, que dice que gracias a la OTAN tenemos militares como el que estaba en este momento dando la conferencia, tenemos un ejército más moderno y sobre todo mucho más democrático. Esto hay que reconocerlo. Segundo tema, que de las preguntas que te ha hecho Carlos, de que si en un momento determinado, cuando desaparece, la OTAN se crea contra el Pacto de Varsovia, desaparece el Pacto de Varsovia y la OTAN no. Tú nos has dicho que es que Europa y la OTAN es sí o sí, tiene que ser sí o sí. Yo que tengo que decir que hace muchos años voté no a la OTAN, en este momento ha sido un placer escucharte, he aprendido un montón y hay cosas que sí que me chirrían un poco. ¿Por qué nos preparamos para hacer los pactos de paz, pero antes tenemos que organizar una guerra? ¿Por qué el pacto de paz no tiene que ser obligatorio antes de empezar una guerra? Me da lo mismo que la empiece, si empieza uno o empieza otro, en este caso la empieza Rusia, pero alguien empieza siempre una guerra, y en la guerra generalmente mueren muchos militares, pero mueren muchísimos más civiles. Y esto a mí como ciudadano de a pie me molesta. Luego me ha gustado mucho cuando has dicho que cuando alguien te aplaudía y te decías que tú no eres ejemplo de nada. No. Yo, si me permites el humor, sí que digo que eres ejemplo de que te gusta ir a la playa. Bueno, simplemente me encanta ir a la playa, ¿verdad? Bueno, simplemente la guerra tiene una naturaleza y un carácter. Realmente la naturaleza de la guerra jamás cambiará, porque es el enfrentamiento entre seres humanos. El carácter sí, de hecho está cambiando. Se puede hacer una guerra más tecnológica, una guerra más híbrida, una guerra más económica, una guerra más... Dos no discuten si uno no quiere. Si a Rusia, en el caso del conflicto de Ucrania, se le ha llegado a... Vamos, yo creo que hasta el último momento estuvieron yendo el presidente Macron y incluso hasta Kiev, hasta a Moscú, y les dijo que sí, no se preocupen ustedes. Como militar, nosotros nos tenemos que preparar siempre para lo peor. Lo que pasa es que lo peor muchas veces no lo queremos escuchar, no queremos ser conscientes. Volvemos a la pirámide de Maslow. Nos es muy fácil vivir en la zona de confort. Es decir, no, esto... Yo ahora me voy a mi casa, está el autobús ahí, me voy andando, está mi mujer, cenamos tranquilamente y el fin de semana tal. Es que las cosas no son así. La incertidumbre. Vivimos en un mundo que a mí me gusta emplear esa frase, donde lo único cierto es la incertidumbre en la que vivimos. Entonces, aparentemente es que sigue habiendo gente que desea... bueno, está ahí en China, lo ha visto, lo que pone ahí. Está ahí, estamos en el año 2022, y ya ese libro blanco es de 2019, ya dice que se va a reunificar con Taiwán, lo está diciendo. Hong Kong ya está en China. O sea, lo está diciendo. Lo que pasa es que decimos, eso a mí no me va a tocar. Yo dentro de 20 años a saber dónde estoy. No, es que hay que pensar en las generaciones que nos van a suceder. Por eso en las preguntas que les he puesto ahí, ¿y qué vamos a dejar? Cambio climático es una cosa, pero en este caso los malos siguen. Es inconcebible, lo de Rusia es inconcebible. O sea, yo me acuerdo en Afganistán que había una cosa que te tienes que hacer a ello, porque es así, había dos cosas que te tienes que hacer a ellas.
Una es que llegamos allí y el principal producto para lo que vivían, o de lo que vivía la gente allí, la gente normal, la gente de pueblo, que no tenía casi ni agua corriente, era el opio. Decíamos, no, eso se lo vamos a quitar a ustedes todo eso y le vamos a plantar trigo. Dice, si yo no quiero trigo, a mí lo que me compran es el opio. Eso es así. Y luego lo segundo era que lo que nosotros entendemos por corrupción. No, allí cualquier obra, cualquier cosa que haya, una parte va a pagar el gobernador y la otra la obra. O sea, si la obra cuesta 1,5 millones, es para él. Si no, no hay obra. Eso es así. Y yo cuando llegué allí me escandalizaba, decía, no puede ser, esto no puede ser, pero si a mí por 1.000 euros me llevan a juicio, 1.000 euros, digo, 1.000, 150, me llevan a juicio, y bien llevado. Y esta gente, el gobernador decía, oye, ¿me podéis hacer un muro que es para mi casa? Digo, pues no. Ah, pues entonces no os dejo ir a hacer unos pozos para un pueblo. Es que es así. Entonces, muchas veces no queremos ser conscientes de la realidad que nos rodea y de lo que puede venir por delante. Y eso es lo que en las Fuerzas Armadas llaman cultura de defensa, y cuando dicen que hay que poner más dinero para hacer una cosa, que hay que invertir, pues parece que nos están quitando dinero del bolsillo, o quitando dinero para sanidad. No, señor, eso nada. Aquí cada uno tiene que tener lo suyo. Y en el sector de defensa hay que invertir, porque si no, esto no se sostiene. O vamos a tener las guardias de seguridad con pistolas de plástico. ¿Sí? ¿Alguna otra idea, alguna otra consideración, pregunta o algo? Sí, Zoa. Muchísimas gracias, Teniente General, por la charla. Yo se me ha quedado y estoy dándole vueltas y dándole vueltas. La invasión china, porque realmente es una invasión, a nivel económico total. ¿Cómo no se ha hecho nada? O sea, es que al final llegaremos tarde, como se llega casi siempre tarde a todos los sitios. Porque con lo del puerto me ha dejado, bueno, flipada. Yo entiendo que lo sabían. Bueno, sabía que tenía participación Costco, pero porque se ha ido haciendo con Costco, que antiguamente no era chino. Y la terminal seca de Madrid, de Bilbao, Zaragoza. Y bueno, ¿y eso se está permitiendo? ¿Por qué? ¿Porque sueltan dinero simplemente por dinero? ¿Solo por dinero? Intereses vamos a ver, no, vamos a ver, no. Yo es que tampoco les he dado a ustedes unas ideas, pues si no podemos estar hablando horas aquí. Yo podría estar hablando de lo que sé, que yo solo sé que leo mucho y que cada vez que leo más y sé menos. Bueno, lo que sé de China. Bueno, China está conquistando el mundo económicamente. ¿Cómo? Lo que llaman ellos la One Belt, One Road, y perdonen que hable en inglés, la ruta de la seda. La ruta de la seda va por 2 sitios. Uno, que es, a ver si aquí en el gráfico se ve rápidamente, uno que es terrestre y otro que es marítimo. La parte terrestre pasa precisamente, ahí se ve, pasa por sale de China y pasa por todos los países asiáticos y sale por Turquía ha intentado de alguna manera comprar a los países del este con una iniciativa le llaman 17+1 o algo así. Los países del este, que no son tontos, prefieren a Estados Unidos, entonces no ha triunfado. Y luego también, cuando se abra el Ártico, irán por el norte. Se ahorran 20 días de navegación. 20 días navegando un barco, eso es mucho dinero, ¿eh? Después, eso lo llaman el collar, la ruta de la seda. La ruta de la seda marítima va pues por donde va el principal color ese azul, ¿no? Que sale por el canal de Suez, llega al Mediterráneo, el puerto de Haifa, el puerto del Pireo, el puerto de Trieste en Italia. Hay otro puerto en Argelia que no me acuerdo el nombre. Todos esos, o China tiene el 51% de las acciones o los ha comprado. Entonces, esa política que lleva China, que la aplica en todos los sitios, es un modelo chino. ¿Qué es lo que hace el chino? Como lo está haciendo en África. Y lo hacían, por ejemplo, lo han hecho en Líbano. ¿Qué falta en Mali? ¿Qué falta en Mali? Hospitales, embalses, puentes, carreteras. Yo te lo hago. ¿Y qué hace? Que al final va ese gobierno, ese Estado que está ahí, lo va comprando. Y al final China se hace con todo.
El modelo ruso es un modelo que es distinto, es mucho más... Rusia lo que hace es intentar, y perdone que me vaya hacia Rusia, pero también hay que verlo, ¿qué está haciendo Rusia en África? Bueno, ¿qué está haciendo? Pues intentando primero conseguir gobiernos afines, como quería haber hecho con Ucrania, que no lo ha conseguido, gobiernos afines. Entonces tiene empresas militares privadas, como habrán oído ustedes, que se llama Wagner, que se introducen allí y ¿qué hacen? Liquidan a terroristas. Así como las tropas occidentales aplicamos leyes y siempre que procures, no estamos metidos en esos cometidos, ¿no? Pero no eliminamos yihadistas, ellos sí. ¿Qué van? A por recursos, lo que han visto ahí en África, en todo eso, el oro, esto. Eso. China va a por las tierras raras, que están en Pakistán y que están en muchos de estos países. ¿Eso para qué les sirve a ellos? Para su tecnología, que es en lo que están poco a poco haciéndose imprescindibles. No tienen más que mirar los zapatos o la blusa. No voy a mirar el reloj. Pone Made in China. O Vietnam, que para el caso es lo mismo. Entonces, eso se está imponiendo poco a poco. Si eso no lo queremos ver... ¿Y por qué se impone? Dentro de Europa, ¿por qué se impone? Pues precisamente porque luego cada nación tiene su interés, ¿eh? Cuando hablan de la Unión Europea y hablan, sí, aquí estamos todos unidos y tal, sí, bueno, muy bien. Pero el Reino Unido ha reconocido el 5G de China. En España creo que no tenemos autorizado el Huawei, ¿no? No. El Huawei es chino. Entonces, si lo permiten allí, entonces, luego cada país tiene su interés. Luego, poco a poco se van metiendo. Claro que sí. ¿Con quién chocan? Con Estados Unidos. Que ve como poco a poco... Luego, además, China tiene sus intereses en el mar de China Meridional. Taiwán quiere reunificarlo. Y eso es otra hora que ya veremos a ver qué pasa. La OTAN en el concepto estratégico la menciona y dice, queremos diálogo y cooperación. Lo último es la herramienta militar. Eso de todas. ¿Eh? Pero claro, China también tiene unos problemas internos importantes. Su economía no va tan bien como pensábamos. Tiene un desequilibrio estructural brutal. La parte este, pues está muy poblada, pero la parte interior muy mal. Luego tiene problemas en el Nepal, tiene problemas con India, tiene problemas con la minoría uigur, que está en el oeste de China, que es toda yihadista y que puede declararse independiente. O sea que China no tiene tampoco... Y tiene un acuerdo, una asociación con Rusia porque le conviene. Y luego otra cosa que está haciendo ahora muy importante, está tomando nota, del conflicto de Ucrania. Y tiene un ejército, pues no lo tengo aquí los datos, pero tiene un ejército de más de 1 millón, 1 millón. Usted sabe, España tenemos 120.000, Y son 1.500 millones de habitantes. Cierto es que en declive. India, en cambio, está subiendo. Y Japón se envejece. Pues, hombre. Y en cambio Rusia son 145 millones de habitantes y envejeciendo. Cuando decimos Rusia es una inmensidad de terreno con un índice poblacional bajo. Pues ahí está China. Y más que China, India. Pakistán. Entonces, eso está ahí, se puede leer. ¿Sí? ¿Contestado más o menos? Sí. Más que menos. Sí. Bueno, ¿alguien más anima alguna pregunta? Sí, adelante. Muchas gracias, mi general. Yo quería saber, porque he oído rumores de que van a volver a implantar la mili obligatoria. ¿Podría ser eso verdad o son bulos? No. Bueno, aquello, como saben ustedes, bueno, eso es una decisión política, ¿no? Que en ningún caso procede que yo comente nada, que yo sepa, no sé. No, que yo sepa, no. España tiene un ejército, unas fuerzas armadas profesionales, muy bien, un personal excelente y yo, vamos, que yo sepa, que yo soy, como digo, soy militar y sé lo que sé, hasta donde llego, lo demás. Que son decisiones políticas, no creo que sí. En definitiva, esta reunión de estos días, la conclusión que podríamos sacar, aparte de la buena organización que ha habido en lo que respecta a España, es que ha salido fortalecida, hemos salido fortalecidos los países occidentales mucho más de lo que ya estábamos,
tenemos la idea de que tenemos un objetivo común y un mayor estrechamiento de lazos entre todos nosotros. ¿Fomentará eso que la Unión Europea sea o pueda convertirse en un Estado federal, que es la razón por la que nació? Es decir, ¿es posible que pensemos en que vamos a estar más unificados ya o en el futuro? Bueno, vamos a ver. Verdaderamente aún es muy pronto, ¿eh? O sea que desde el último concepto estratégico hasta ahora han pasado muchas cosas. Han pasado tantas cosas que tenía que haberse renovado antes el concepto estratégico. La campaña de Libia en 2011, Siria, Libia todavía no se ha solucionado, y más acontecimientos. Sin duda ninguna, la OTAN tras esta reunión, confirma su fortaleza. A mí me da mucha tranquilidad, porque sé que si pasa algo, alguien nos va a ayudar. Sé que si a España le pasa algo, alguien nos va a ayudar. Yo personalmente creo que se han dado grandes pasos. Sobre todo también, si tuviera que destacar, es, en primer lugar, habrá que ver cómo, porque lo de la Unión Europea es difícil. En la Unión Europea, la autonomía estratégica de la Unión Europea, en mi opinión, todavía le falta. Ojalá se llegue, pero la Unión Europea no puede hacer nada, debe estar en complementariedad con la OTAN. Sobre todo hablo en el aspecto de defensa. Después, el otro gran avance puede ser también que la OTAN sale con una disuasión mucho mayor que la que tenía. Y eso es percibido por todo el mundo. El mensaje de que somos capaces, de hecho lo somos, de proyectar 300.000 hombres y mujeres a las fronteras del este y cerrar aquello, es posible. Luego ahí hay lo que al final necesita el ciudadano de pie es sentirse más tranquilo. Y yo creo que con esto se siente más tranquilo. En lo que se refiere al músculo militar también hay un compromiso de invertir más por parte de todos, pero es que no hay más remedio. Porque si no lo hacemos nosotros, otros lo van a hacer. Por ejemplo, China ayer sacó el tercer portaaviones. Un portaaviones es una capacidad importante en un ejército. Entonces, más cosas que se ha sacado aquí, pues que se han obtenido aquí, la globalidad. En esta cumbre es la primera en la cual han participado Japón, Australia, Nueva Zelanda y ¿quién más? Y Corea del Sur. O sea, aquellos países que están en esa zona, que están tan preocupados por lo que está pasando por ahí, han participado. Eso es muy importante también. El ingreso de Suecia y Finlandia. O sea, resulta que la OTAN estaba en muerte cerebral y después del conflicto de Ucrania, que la íbamos a enterrar, que es mentira, porque yo nunca he tenido esa sensación, y ya llevo un tiempo en OTAN, bueno, en España, pero en OTAN. Y resulta que todos los países dicen que suben al 2%. Resulta que Finlandia y Suecia piden el ingreso. Resulta que Dinamarca también dice que... profesor, ¿qué es lo que de la Unión Europea, no? Dinamarca... No me acuerdo. Bueno, opt-out. Sí. Resulta que... Sí, es que no me acuerdo exactamente lo que... Bueno, resulta que al final lo que ha provocado el conflicto de Ucrania es hacer una OTAN mucho más reforzada y al final lo que nos da a todos nosotros, sinceramente, es mucho más tranquilidad. A diferencia del concepto de Lisboa, que apenas mencionaba a Rusia y tampoco a China, que la disuasión y defensa estaba basada en la mezcla de armas nucleares y convencionales, ahora no, ahora estamos diciendo que va a haber misiles balísticos. Y además lo que es más importante de todo, quizás lo más importante de todo es que la OTAN manda un mensaje diciendo que estamos dispuestos a defender nuestro sistema, que es el sistema democrático, el derecho internacional, porque la guerra de Putin ha echado por tierra el derecho internacional. Es que no hay por dónde, es que no hay nada que pueda justificar lo que ha hecho, de ninguna de las maneras. No hay motivo nunca para declarar una guerra, y en este caso ha hecho lo que ha hecho, lo cual es de una gravedad que yo espero que alguien lo juzgue. Crímenes de guerra, es que es una barbaridad. Entonces, ha servido sobre todo para decir, un momento, ¿usted quiere defender su modelo de vida? Sí, la OTAN la tiene.
Ahora, la Unión Europea, ¿qué puede usted hacer? La Unión Europea es una historia muy compleja. Entonces, bueno, esos son un poquito las, así en caliente, un poco, Muy bien, pues... Gracias, Carlos. No solamente un comentario complementario, ¿no? Porque se me citó como Unión Europea y me siento afectado y tengo que tratar el tema. Es que sabes mucho, ese señor sabe mucho de Unión Europea. Es una broma. Yo sé de OTAN, poco, pero tú sabes mucho. He venido aquí a aprender, Fernando, y tú sabes que he aprendido mucho hoy. Vamos a ver, el tema es que Carlos y yo hemos hablado de esto en alguna ocasión también. El tema de, no hay relación directa entre el fortalecimiento de la OTAN que se ha producido ayer y hoy en Madrid, por cierto, estaba ahí, y lo que aquí tratamos ahora con respecto a la Unión Europea, ¿no? Y sobre todo la definición de la Unión Europea como una entidad federal política más desarrollada, etc. Aquí hay un tema clave que el general conoce muy bien, parece que está actuando con humildad y no lo quiere decir, y es que en el nuevo concepto estratégico de la OTAN, que son 49 puntos exactamente, solamente hay uno dedicado a las relaciones entre la OTAN y la Unión Europea, solamente uno. A mí me sorprendió. Es verdad que es el más extenso en número de líneas, pero nada más. Y entonces, ¿qué se dice ahí? Nada nuevo, absolutamente nada nuevo, insistir en lo mismo. La Unión Europea es, desde el punto de vista de la defensa, subsidiaria de la OTAN y está para realizar operaciones que la OTAN no va a realizar. Pero tampoco es porque la OTAN lo quiera o lo imponga así, es porque la Unión Europea se lo ha autoimpuesto. La Unión Europea ha renunciado a tener una política de defensa propia y ha puesto su defensa en manos de la OTAN. Por lo tanto, la defensa de Europa es la OTAN, no la política de defensa de la Unión Europea, que como el general muy bien sabe es inexistente, es puramente nominal, porque lo que se denomina en los tratados la política de defensa de la Unión Europea es simplemente la previsión de que la Unión Europea pueda enviar fuerzas fuera de su territorio para tratamiento de situaciones de crisis, y esos son los famosos 5.000 soldaditos que prevé la brújula estratégica del señor Borrell, porque no son para defender Europa. Sería ridículo que 5.000 soldados pudiesen defender Europa. ¿Dónde los ponemos? O sea, no es así. Los que son para defender Europa son los 300.000 soldados que prevé la OTAN y los 5.000 soldaditos que prevé la brújula estratégica de la Unión Europea es para enviarlos de nuevo a Sudán, al Cuerno de África, quizá a Mali, quizá a Centroáfrica, la República Centroafricana, etcétera, para establecer la paz allí, gestionar, enseñarles a cómo se gestiona una policía local, a poner un juez y tú de eso sabes también mucho, Carlos, cómo se enseñan los jueces ahí, etcétera. Eso es lo que llamamos en el tratado la política de defensa de la Unión Europea, que yo simplemente le cambiaría el nombre, porque no es la política de defensa de la Unión Europea. Europa no tiene política de defensa, punto. La defensa de la Unión Europea es simplemente la OTAN. No quería yo ser tan explícito, pero como no puede ser OTAN, no quería... Pero es un poco... No, yo lo que en realidad quería decir es si es posible extraer como conclusión de la reunión de estos días que se han intensificado la sensación de que somos más Europa. No ya por la OTAN en sí, sino porque frente al enemigo común que en este momento es Rusia, todos nos sentimos más unidos y más juntos y con ánimo y con esperanza de que la Unión Europea de alguna manera progrese. No sé, era una pregunta que lanzaba. La cuestión es que en Europa tenemos un problema. Puede que te preocupe o no, pero ocúpate de él. Y ese problema está ahí mismo. Y la OTAN está en condiciones de hacerle frente. La Unión Europea... Bueno, pues yo creo que ya hemos estado casi 2 horas, llevamos aquí ya reunidos. Parece que fue ayer que empezamos, pero la verdad es que llevamos un buen rato hablando sobre este tema. Así que agradeciendo mucho a nuestro invitado la amabilidad de habernos expuesto aquí su punto de vista sobre cómo es la OTAN, el futuro de la OTAN en Europa. No nos queda más que ya despedir la reunión.
en la confianza de que en el futuro, quién lo sabe, tengamos alguna otra nueva reunión en la que podamos seguir hablando sobre este tema. Así que con un aplauso despediremos a nuestro invitado.